Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Yo creo que podemos esperar unos minuticos más mientras más personas se conectan. Vale. Listo. Damos, ¿qué? 3 minutos, 2 minutos. Sí, yo creo. Yo 2 creo que podemos minuticos dar más. ya inicio porque ya estamos transmitiendo, Luciana. Ok, bueno, mi nombre es Luciana Rizo, yo soy egresada de la Universidad de los Andes, del Departamento de Historia del Arte, y en ese momento trabajo en la Galería 980 y queríamos con Lester, pues agradecer por este espacio que nos brinda la facultad y pues aprovecharlo, no precisamente para hacer una clase abierta, sino para plantear un diálogo y socializar el último proyecto que hizo Lester y que expuso aquí en la Galería 980 en noviembre del año pasado, titulado Geografías Radicales. Entonces, bueno, planeamos este diálogo, esta conversación alrededor de, pues de una conversación, sí, entre arte y migraciones. Y lo titulamos Un lugar en ningún lugar, dialogando sobre arte y migraciones. Entonces, bueno, Lester es profesor de la Universidad de los Andes, artista plástico, eh, y ya. No sé si Lester quiera decir Gracias. algo más. No, nada, muchas gracias a las personas que están el día de hoy aquí en la charla. Pues bueno, digamos que muchas gracias, Luciana, por la invitación también para conversar sobre el proyecto. Y bueno, no solamente sobre el proyecto, sino como en general sobre, digamos, el tema de la migración, tal vez como un aspecto que de alguna forma, pues, no solamente es evidente hoy en día, sino en la manera en cómo eso permea en muchas de las esferas de los distintos contextos sociales en donde se genera de manera masiva. Y un poco, pues yo creería que el propósito de esta conversación de hoy podría ser justamente eso, como analizar de pronto desde qué tipo de relaciones en el campo del arte se establecen, pues, como unas reflexiones en torno a estos conceptos, en torno, digamos, a este fenómeno, ¿no? Entonces, si quieres, pues comenzamos, ¿vale? Sí, pues es un tema que hemos hablado mucho y que además ha sido muy recurrente, incluso en las noticias de esta semana que hablábamos con Lester, que se ha tomado todos los medios de comunicación, pues lo que está pasando en Necoclí, en Antioquia, que aproximadamente 9.000 personas están tratando de llegar a Norteamérica y pues llegan como al límite entre Colombia y Panamá para poder pues emprender este viaje del que vamos a hablar pues en muchas de las piezas de Lester de este último proyecto. Bueno, el trabajo de Lester explora las relaciones existentes entre la geografía y las construcciones simbólicas que se derivan de ella. Lester ha trabajado distintos formatos artísticos, lo que hace también pues muy rico su trabajo y su obra en instalación, video, fotografía, escultura, reuniendo además muchos elementos que empiezan a tener capas y capas de significados y que se convierten en simbólicos y dan cuenta de distintos fenómenos como pues entre muchos la migración, las nociones de territorio, de frontera, contextos políticos y sociales particulares. Y esto pues lo hace a través de una investigación muy rica de documentos, de contextos particulares, de regiones específicas, haciendo como un comentario, una interpretación eh, sobre estas realidades. Y esto, pues, digamos que dentro de este marco conceptual puede ser visto como algo local o como lo que estábamos hablando, pues desde un punto más global, ¿no? Que también ha sido entendido así por muchas de las organizaciones como la ONU, por ejemplo, o las oficinas de migración, ¿no? Como algo, una problemática, un fenómeno que se ha convertido en algo pues global.
Y para esto, como que al principio queríamos empezar la charla como hablando de unos datos o dando un contexto sobre las migraciones en Centroamérica. Sí, bueno, yo creo que como para comenzar, pues me gustaría como hacer una referencia de pronto a esta cita que decidí incluir. Pues dice, vivimos en una era de intensas turbulencias y de mucho desencanto y desconcierto, ¿no? Las tensiones geopolíticas cada vez más profundas transforman las relaciones internacionales y el tribalismo político pone al descubierto hondas fisuras en los países. La propagación de las tecnologías exponenciales está trastocando radicalmente los supuestos de larga data en relación con la seguridad, la política, la economía y tantas otras cosas. Esto es una cita que se encuentra en el último informe sobre las migraciones en el mundo de la OIM, al respecto de las migraciones en 2020 y por qué, digamos, traer a colación un poco esta reflexión. Digamos, en primera instancia, yo pienso que el fenómeno de la migración como tal no puede ser visto solamente como una, digamos, ya sea desde el campo del arte o desde cualquier otra disciplina, solamente como un tópico más, ¿no? Desde los cuales pues se habla, se profundiza y hay pues por ahí, digamos, algunos datos que nos arrojan esos temas. Porque hacerlo, pues de alguna u otra manera, digamos que cae probablemente en la trampa de la objetivación de las personas, de los sujetos que están detrás justamente del concepto mismo, ¿no? Y es precisamente una de las características que lastimosamente de forma, digamos, velada, tienden muchas veces este tipo de análisis a ocultar, no necesariamente de una manera malintencionada, pero sí de una forma lo suficientemente, digamos, gris, ¿no? O sea, como para dejar de lado como toda esta característica de que al final estamos hablando de personas que están atravesando por una circunstancia. Pero por otro lado también, digamos que nos sugiere el pensar que el fenómeno de la migración pues, es un fenómeno multifactorial, un fenómeno que está definitivamente relacionado con unas características de orden no solamente social, político, tecnológico, sino también climático, por ejemplo. Creo que hoy en día estamos comenzando a ver, pues ya hace mucho tiempo, pero digamos que ahora es mucho más evidente tal vez, noticias que están relacionadas con las migraciones y digamos la influencia del cambio climático en las regiones desde donde son expulsadas muchas veces estas personas, ¿no? Eso se puede ver muy claramente en el caso de países como algunos de África, ciertamente algunos contextos como el de Centroamérica, por ejemplo, que es, digamos, el contexto que más conozco, están muy relacionados a este tipo también como de problemas y pues desde luego habrán otro tipo de características como la violencia, como la guerra. Evidentemente la más fuerte y quizás de la que menos se habla en muchos casos tendrá que ver con el trabajo, las relaciones con la economía y la manera en cómo muchas veces digamos, las decisiones que se toman en torno al migrar, ¿no? Al dejar un contexto, estarán muy vinculadas pues, justamente a la necesidad de buscar unas condiciones de vida mucho más favorables para el desarrollo pues, de la familia, de la persona, condiciones que de pronto el contexto desde donde provienen estas personas, pues no es necesariamente el más apropiado o el más estimulante para poder, digamos, desarrollarse plenamente como personas. ¿Sí? Yo no sé si en la siguiente diapositiva podríamos ver de pronto algunos datos. ¿Y por qué hablo pues precisamente de Centroamérica? Bueno, para las personas que de pronto no me conocen, yo soy un artista que proviene de Honduras. Honduras pues es un país ubicado exactamente en el centro de Centroamérica, aunque no es el centro del continente. Sin embargo, pertenece a la región que se le conoce como el Triángulo Norte, que está conformado por Guatemala y El Salvador también, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, digamos que estos países han experimentado un fuerte, digamos, una fuerte presión
interna y externa también, a raíz de, pues, como de muchas políticas que están vinculadas a su historia, ¿no? La historia, por ejemplo, de las Banana Republic, que de alguna manera, pues, Colombia, Ecuador y evidentemente todo el istmo centroamericano ha vivido durante los últimos, bueno, casi 100 años más o menos. Pero en el caso particular de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, esto se ha ido, pues, digamos, vinculando con otro tipo de fenómenos, ¿no? Uno muy marcado, sobre todo en el caso de Guatemala y El Salvador, es los conflictos armados que se desarrollaron durante la década de los 60, los 70. Hay que recordar que Guatemala, hacia la década de los 50, pues era un país que inicia un proceso de reforma con Jacobo Arbenz, y luego pues viene como todo este proceso de golpe de Estado y la militarización de la sociedad, sin contar las complejidades de ser un país con una cantidad increíble de grupos originarios, cada uno pues con su propio idioma y con su propia cosmovisión del mundo, y digamos que aglutinar todo este componente cultural tan fuerte y tan rico en una idea de Estado, en una idea de nación, pues se volvía sumamente complejo, ¿no? En el caso de El Salvador, pues la guerra civil, ¿no?, que marca la década de los 70 y los 80, lleva a un proceso de expulsión muy fuerte de personas que deciden irse para los Estados Unidos, huyendo de la guerra. Y en el caso de Honduras, que fue un país que se mantuvo relativamente estable hasta por lo menos el 2009, pues si bien es cierto, había como una noción de democracia de fachada, lo cierto es que las condiciones socioeconómicas del país proporcionaban muy pocas características para el desarrollo económico, social y cultural de muchas personas, lo que también obligó a un grupo, pues, en menor medida que en el caso de Guatemala y El Salvador, a emigrar, ¿no? Sin embargo, a finales de la década de los 90 podemos ver que hay todo un proceso de repatriación. Bueno, yo no le diría repatriación, pero sí por lo menos, digamos, de deportación de parte de, bueno, con el recrudecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, de muchas personas del Triángulo Norte, que en su momento, sobre todo en muchos barrios de Los Ángeles, en muchos barrios, por ejemplo, en muchos estados como Nueva York también, comenzaron a organizarse en grupos pues, conocidos como pandillas, que posteriormente, digamos que tenían como propósito también, de alguna manera, defender un poco la comunidad, ¿no?, a la que pertenecían, pero que posteriormente terminaron conformándose casi que en organizaciones criminales. Y esto acrecentó un fenómeno muy fuerte a finales de los 90, que se le conoció pues como el tema de las maras, ¿no? Las maras regresan a Centroamérica, se instalan en México también, son organizaciones grandísimas, algunas tienen hasta 5,000 miembros, por ejemplo, ¿sí? Se instalan en los barrios más pobres de las grandes ciudades, y a partir de ahí pues comienza todo un tema que está muy vinculado con la extorsión, con el sicariato, con la venta de drogas, etcétera, etcétera. Y esto genera un nuevo éxodo que se suma sobre todo al impacto que tuvo a finales de los 90 el huracán Mitch, que devastó prácticamente Honduras, Guatemala, parte de Nicaragua también, y que evidentemente pues precarizó mucho más la situación de la población, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que en el caso de estos tres países la situación no es, digamos, tan distinta. Honduras en el 2009 atraviesa un golpe de Estado, lo que hace que se militarice la sociedad nuevamente, y a partir de ahí pues, se instala pues, un tipo de gobierno, un régimen básicamente monopolizado por un solo partido político. Y esto eventualmente pues, va a desembocar en unas situaciones muy grandes en términos de corrupción, en términos, por ejemplo, de construcción de la institucionalidad pública, del sistema de salud, del sistema educativo, ¿no? Sumado al hecho de que en el caso de México, que es, digamos, la ruta convencional por la cual muchas de estas personas atraviesan, pues comienza a tener un predominio muy fuerte el factor narcotráfico, ¿no? Los cárteles. Entonces, si una persona antes cogía su maleta y se iba para Estados Unidos, estoy hablando antes, finales de los 80 tal vez, pues de pronto la travesía era dura, pero de pronto no tan complicado como si comienza a ocurrir a finales de los 90 y principios de los 2000, ¿no?
Y un ejemplo de eso, por ejemplo, son las masacres que se desarrollan en muchos estados, ¿no? Como Ciudad Juárez, como el caso de Tamaulipas, lo que eventualmente obliga a que las personas se organicen para salir, digamos, hacia la frontera con Estados Unidos en caravanas, ¿sí? Uno puede ver fácilmente caravanas que pues tienen hasta 10,000 personas, 17,000 personas que van marchando hacia Estados Unidos. Es una cosa realmente impresionante, comparable o digamos solamente comparable con el fenómeno de las migraciones que se desarrollan en África, en Medio Oriente, a partir de la guerra en Siria, en Afganistán, ¿no? Y digamos todo este fenómeno que implicó la primavera árabe. ¿Sí? Sí, el caso de Palestina también es relevante. Bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de esta diapositiva, pues tienen algunos datos, ¿no? Yo creo que me extendí ahí un poquito, pero yo creo que era como importante para darle un poquito de contexto a la conversación. Por ejemplo, estos son datos hacia el 2018. Digamos que estos datos hay que considerar una situación, ¿no? Y es que estadísticamente es un flujo masivo, pero consideremos también las poblaciones, ¿no? Es decir, Honduras es un país de 11 millones de habitantes. Es la población que tiene de pronto Bogotá. Entonces, entonces, pero digamos que en comparación, en términos estadísticos, pues es un flujo alto. Digamos, hay cerca de 580,000 refugiados, ¿no? Y en situación de asilo entre la frontera de México y Estados Unidos a la fecha. Y cerca de 113,000 solicitantes de asilo y refugiados que se encuentran en México. Esto a partir de las políticas del gobierno de Donald Trump, ¿no? Donde se destinó que el caso de México, el caso de Guatemala, por ejemplo, Honduras se convirtiesen en tercer país seguro. Es decir, que si alguien quería entrar a Estados Unidos hoy en día, tendría que hacer su solicitud desde cualquiera de estos países, pero no en la frontera, ¿no? Y esto, digamos que degeneró en otro tipo de crisis, porque las personas que cruzan hacia la frontera pues son tratadas como criminales y posteriormente llevadas a sitios de reclusión. Correctamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están como algunos datos un poquito como para hablar al respecto del tema. No sé si tú quieres comentar algo o preguntar algo. Yo creo que sigamos con algunos otros artistas que nos gustaría pues referirnos, que trabajan temas o bueno, tocan estos fenómenos de alguna manera. Vale, sí, yo quería como hacer mención de que, digamos, hablar sobre migraciones desde el espectro o desde el enfoque del campo del arte sugiere, digamos, pues una aproximación al tema de una manera un poco delicada, porque por una parte estamos también planteándonos un problema referido a la construcción de la narrativa, ¿no? Es decir, la manera en cómo de alguna forma estamos contando unas historias que no necesariamente reflejan la realidad del sistema del arte, y hay que decirlo, es decir, no reflejan muchas veces las realidades de las grandes ferias, de los grandes mercados, ¿sí? Pero que sin embargo son realidades latentes y de las cuales, pues, en muchos casos como artistas, es muy difícil desprenderse de ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta pieza de Santiago Sierra, que es un artista que a mí me resulta fascinante su trabajo, a pesar de la dureza, ¿no? de la crudeza con la cual aborda muchos de sus proyectos. Es una pieza que él realiza en la frontera entre España y Marruecos, es decir, es como la primera zona o el primer territorio a donde llega un balsero, ¿no? Del Mediterráneo, ¿sí? Y entonces lo que él hace es que contrata, en este caso, a inmigrantes marroquíes, algunos casos argelinos, por ejemplo, para cavar esta cantidad de fosos que son, digamos, 3,000 huecos, ¿sí? Y tienen el tamaño, pues, más o menos promedio de una persona, o digamos, del tamaño que se cavaría una fosa para enterrar, ¿no? Una caja o un ataúd. Entonces, por una parte, digamos, Santiago Sierra establece como dos operaciones. Por un lado, plantea como esta retícula que tiene una correlación con la historia del arte, es decir, con todo este tema del minimalismo, la geometría, la precisión, ¿sí? Con la cual también se miden muchos de
los procesos de producción industrial dentro del sector pues de la producción misma, ¿no? Del mercado. Pero por otro lado, la mano de obra, ¿sí? Que él contrata es mano de obra migrante. Mucha de esta mano de obra es la que sostiene las grandes economías por el costo barato, por lo que implica, digamos, en términos de seguridad social para muchos de estos migrantes indocumentados, trabajar en estos países y sobre todo para el beneficio de muchas empresas, ¿no? Esto ocurre tanto en Estados Unidos como en España, como en cualquier otra parte de muchos de los países del primer mundo. Les contrata y se le paga la hora, se le paga el día tal cual lo establece la legislación laboral en España, ¿sí? Para acabar estas tumbas, ¿no? Que vienen siendo prácticamente como una especie de recorderis de las condiciones a las cuales se enfrentan muchos de estos grupos. Así que es una pieza, digamos, bastante cruda, bastante compleja en términos del contexto en donde se sitúa, y que me parecía también como importante poder pues presentar acá, también un poco para hablar de que a veces no todo, digamos, no todo el espectro de la producción en la obra pues va a estar mediado simplemente por unas categorizaciones de orden simplemente, digamos, estético en términos pues como más, digamos, relacionadas con el disfrute de la imagen, sino más bien con unos procesos que sí están profundamente vinculados de manera orgánica con unas realidades crudas, ¿no? Sí, Otro proyecto... que ponen en Qué pena. evidencia también las diferencias sociales y raciales, pues de manera muy evidente, ¿no? Sí, total. Otro proyecto que quería mostrar acá es de esta pieza de mi buen amigo René Hayashi y Eder Castillo. Esta pieza se llama Guatemex, es una pieza que se hizo en el 2006 y esta se hizo en la frontera de México y Estados Unidos, perdón, de México y Guatemala, en el río Bravo. Esta pieza, digamos que es una especie de no maqueta, pero sí como construcción precaria que simula más o menos la estructura del Guggenheim de Bilbao, ¿no? Este museo imponente a la orilla, ¿no? De un mar, sí, total. Pero en este caso, pues vemos que la construcción es muy tercer mundo, ¿no? Tenemos nuevamente, digamos, la estructura está flotando. Hay unas balsas, unos neumáticos que son los que generalmente se utilizan para cruzar a las personas que van hacia México, que van cruzando hacia México. Esta pieza realmente se construyó con el propósito de que sirviera como un punto de llegada para las personas que van hacia Estados Unidos, ¿sí? Adentro hay un teléfono está instalado un teléfono y hay un computador con conexión inalámbrica y unos mapas de orientación, ¿no? Que les permite también a los que cruzan el río poder llamar desde ahí. Pues el río finalmente es una frontera de nadie, ¿no? Así que de alguna manera, pues digamos que hay como una salvaguarda ahí. Pero esto le permite a la persona poder comunicarse con sus familiares en el país de donde provengan y pues más o menos comentarles en qué parte del trayecto van. Hay, digamos, unos mapas que le permiten poder como guiarse y poder ubicar cuál es la ruta quizás que puede tomar y así sucesivamente. Entonces me pareció como también un proyecto muy interesante que facilita justamente ese, digamos, como este proceso, ¿no? Esta travesía. Y finalmente quería mostrar esta pieza de Francis Alice. Me parece maravillosa. Esta pieza se llama The Green Line y es digamos, una acción que él realiza entre la frontera, pues en aquel momento que era como la zona desmilitarizada entre Israel y Palestina, ¿no? Que se le llamó justamente la línea verde, precisamente porque digamos, era como el borde, ¿no? O sea, como el límite que podían cruzar ambos territorios. Hay que recordar que, bueno, la situación de Palestina se ha agravado tremendamente en los últimos años, en los últimos 10 años. Y esto, digamos que esta es una zona que hoy en día está bajo control israelí, ¿no? Y Francis Alice lo que hace es que cruza la frontera con un bote
que va dibujando esta línea pues por toda la zona. Y era como un tema muy interesante porque él plantea, por una parte, la poética del dibujar, la poética del recorrer la zona, ¿sí? Pero cómo esta evocación poética podía también redirigir la reflexión en torno a un contexto político, ¿sí? Un contexto político que está profundamente mediado por esas restricciones y por el carácter, digamos, bélico de la zona. Entonces, creo que de alguna forma estas tres piezas de las que estaba hablando, pues refieren por una parte como a unas características muy puntuales, desde las cuales muchas veces el arte se aproxima a la reflexión en torno a un fenómeno como lo político, como lo social, como la violencia, como la migración en estos casos. Por una parte, el carácter, digamos, orgánico y estructural desde la cual Santiago Sierra reflexiona en torno a la mano de obra, en torno, digamos, al papel del migrante dentro del contexto de acogida. Por otra parte, la obra planteada también como un dispositivo, ¿no? Que puede también facilitar unas condiciones de desplazamiento, como en el caso de la obra de Eder y de René. Y por otro lado, la obra como un componente profundamente poético que nos puede, digamos, comenzar a comentar otro tipo de características que estarían presentadas desde el plano de lo político, pero sin perder de vista siempre su carácter de que al final del día sigue siendo una obra, ¿sí? Y que no necesariamente estaría, digamos, estableciendo unas preocupaciones en torno a cómo resolver un problema, sino más bien a cómo reflexionar sobre el problema desde su propia condición en tanto que obra, ¿sí? Entonces, pues sí, me pareció como importante plantear esas tres perspectivas para hablar pues del tema en sí, ¿no? Pues sigamos con las piezas que hicieron parte de la exposición Geografías Radicales. Y pues me parecería chévere, Lester, que nos contaras un poco como por qué le pusiste ese título a la exposición antes de pues analizar o comentar un poco cada una de las piezas. Vale. Sí, pues yo creo que, digamos, por una parte está el tema de la nación y por otra parte está el tema, el tema del país, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Es decir, la nación respondería quizás a unas características más de orden sociocultural, lingüística, históricas comunes de muchos grupos o de un solo grupo, y que no necesariamente estaría determinado por unas fronteras. Con la construcción del Estado-Nación, por ejemplo, se comienzan a articular, entonces ahí sí la noción de país. Se establecen como unas delimitaciones geográficas que pueden más o menos dar cuenta de hasta dónde llegan los límites de Francia con los de Inglaterra y así sucesivamente, por decir algo. El problema con esto quizás es que la noción de frontera, que justamente de ahí es de donde parte esta noción de la frontera como un estamento jurídico, precisamente tiene un carácter de inflexibilidad, ¿no? Es decir, es inflexible en relación a la noción de nación misma, lo que de alguna manera vuelve pues particularmente complicado o complejo poder mediar entre esos dos ámbitos, ¿no? Es decir, el ámbito de las relaciones entre la cultura y, digamos, la manera de relacionarse desde el concepto de nación, y el ámbito de lo jurídico, ¿no? Que tendrá que ver justamente con las características de como de esas delimitaciones. De alguna forma, hoy en día, digamos que la frontera se ha vuelto un concepto a transgredir, ¿no? Es decir, casi que la transgresión misma de la frontera se vuelve en un proceso revolucionario, y revolucionario no necesariamente aquí desde la perspectiva ideológica, sino más bien desde la perspectiva del acto mismo de la transformación, ¿no? Del sujeto que es arrojado o expulsado o autoexpulsado o exiliado de su contexto, ¿no? Para transformar sus propias condiciones de vida. Y en ese sentido también hay que mencionar que el hecho de trastocar, ¿no? Esos límites para construir unas conexiones distintas con ese contexto de acogida, pues modifica radicalmente la noción de frontera. Es decir, y desde esa perspectiva por lo menos podríamos mencionar que se construye una nueva cosmovisión, una nueva manera de entender el territorio,
que si bien es cierto, pues la frontera como tal, o sea, en el mapa, en la legislación sigue estando ahí, pues las maneras en que se construyen esas conexiones de nación traspasan justamente las características del contexto de la frontera misma, ¿no? Y entonces podemos ver de que, por ejemplo, para el caso, una persona, una comunidad colombiana que vive en Estados Unidos, pues digamos que va más allá del hecho de vivir, no sé, en determinada región de Estados Unidos, es decir, digamos, su conexión directa es con el país de procedencia y digamos que la manera en cómo se traslapan los elementos de orden cultural, lingüísticos, históricos, ¿no? Todo ese arraigo que lleva el sujeto consigo mismo es llevado al otro lado de la frontera y eso modifica radicalmente esa noción, ¿no? Así que a mí me parecía como interesante poder, digamos, como reflexionar a partir de ahí. Para mí, pues, yo tengo que mencionar que en mi proceso como artista, digamos, yo no solamente trabajo alrededor del concepto de migración y de frontera como un elemento central en mi obra, es decir, hay muchas otras cosas que también me interesan abordar en mi trabajo, pero digamos que en el caso de estos temas, pues sí ha sido como un componente muy, muy fuerte en los últimos años, también por mi condición, supongo, ¿no? De extranjero, en este caso en Colombia, que evidentemente tendrá unas diferencias muy, muy fuertes en relación con otro tipo de migraciones que se dan como en este momento en particular, ¿no? O sea, hay que mencionar el tema de las migraciones pues desde Venezuela para el resto del continente, el tema de los desplazamientos internos, ese tipo de cosas. Sin embargo, no deja de ser, digamos, un punto sensible dentro de la experiencia del sujeto que se traslada de un lugar a otro, ¿sí? La manera en cómo comprende el mundo, la forma en cómo se relaciona con ese contexto de acogida y los modos en que eso configura su visión al respecto de muchos otros aspectos que estaban enmarcados desde su contexto de origen. Así que, pues digamos que en términos de investigación, en términos conceptuales, para mí sí era como un aspecto pues valioso de profundizar. Y hablando como en detalle de algunas piezas, bueno, estos son unos dibujos del 2017, realmente son unos dibujos de gran escala. Yo empecé haciendo como unas búsquedas en Google del desierto de Sonora, entre la frontera de México, de Nuevo México Y Estados Unidos. y Estados Unidos en Arizona, por ejemplo, que son como las rutas que generalmente trazan por la cual recorren muchos de estos grupos migrantes. Generalmente hay una travesía muy larga, casi de 8 días, para cruzar el desierto a sol y a sombra, lo cual es una cosa tremenda porque muchas personas mueren en el desierto, muchas veces de deshidratación. En algunos casos hay personas que jamás son encontradas. Y digamos que en el caso de organizaciones que apoyan a estos grupos migrantes, pues han hecho como el esfuerzo de instalar puntos, sobre todo de hidratación a lo largo del desierto, pero que también son posteriormente removidos por parte de la autoridad migratoria en México o en Estados Unidos para desincentivar, ¿no? el tránsito. Y son travesías realmente duras. Hay que recordar que muchas veces pues uno pensaría, bueno, es un man que va cruzando la frontera, pero no solamente es un hombre de mediana edad, joven, en edad de trabajar y sano. Es decir, muchas veces son madres cabezas de hogar, son niños entre 5, 6 años, o sea, hay bebés, o sea, es una cosa realmente muy dramática, y por eso mencionaba como la importancia de nunca perder de vista que detrás de todo el fenómeno son seres humanos los que están detrás ahí. Entonces, y bueno, pues yo empecé haciendo como, digamos que estos eran casi como unas exploraciones iniciales, como un poco traduciendo lo que iba encontrando en el buscador, en Google Maps, y traduciéndolas un poco a dibujo, pero luego, digamos que esto dio como pauta para lo que iba a ser posteriormente el proyecto. Si quieres podemos ver como la siguiente pieza. Y que era justamente poder registrar detalles que tenían que ver con pues como con el proceso de cruzar, ¿no? Del moverse. Esta pieza, que bueno, aquí no está el video completo, pero esta pieza realmente ya, digamos, se produjo en el 2020. Bueno, no sé si quieres puedes poner un poquito el fragmento del Acá hay video. pues tenemos un fragmento, sí.
accomplish in millions of years to come. We stand ready to serve while the benefit of all mankind. Sí, esta pieza que se llama El Viaje, realmente las piezas de este proyecto en particular, pues de Geografías Radicales, se produjeron en el 2020, a excepción de los dibujos, y fue ya casi como para el momento en que estábamos en pandemia, lo que dificultaba también poder hacer como un trabajo de campo, o sea, poder ir, no sé, a algunas zonas y registrar. Pero yo creo que eso también fue interesante porque también configuró mucho de la naturaleza del proyecto mismo, que era poder hacer uso de recursos abiertos que facilitaran, pues, como poder hacer como esta especie de mapeo. En el caso de estas imágenes son fragmentos de documentos de prensa, documentos, digamos, que se han hecho de registros a lo largo del muro entre Estados Unidos y México. Esa imagen del lado izquierdo son las caravanas que hablaba al inicio. Eso es en la frontera entre México y Guatemala. Y esa caravana que están viendo allí, pues que se alcanza a ver, son las caravanas que salen de Guatemala, de Honduras y de El Salvador hacia Estados Unidos, ¿sí? Y esto se repitió paulatinamente desde el 2017 todavía hasta este año. Es una cosa muy, muy paradójica porque, digamos, muchas veces los gobiernos lo que hacían, o sea, en Honduras, por ejemplo, es que instalaban el ejército entre las fronteras para evitar que la gente se fuera del país, ¿no? Lo mismo en el caso de Guatemala. Y sin embargo, la masa era tan grande que rompían el cerco, ¿no? Pero por otro lado, muchos o sea, estos países no tienen un conteo de cuánta gente es la que se va, ¿sí? Es decir, más o menos dan cifras de cuánta gente es la que regresa deportada, pero no saben cuánta gente está, digamos, yéndose de estos países, cuáles son las razones por las cuales se van de estos países. Digamos que este es un trabajo que han hecho otras organizaciones, como el caso de ACNUR, como el caso de ONGs que están como muy vinculadas con el tema y no necesariamente, digamos, es parte como de una política pública por atender el fenómeno, ¿no? La pieza realmente para mí está, digamos, yo pensaba mucho en términos de esta metáfora de el viaje del héroe, ¿no? Y cómo, pues un poco como esta referencia en la mitología griega en torno a todas las implicaciones que hay alrededor del viaje, la manera en cómo se construye el viaje y las experiencias que van transformando al sujeto a lo largo del viaje, no necesariamente al estilo Hollywood, ¿no? Que va a tener un final feliz, pero sí, digamos que la experiencia era un factor importante. Entonces, esta pieza que tenía como estos elementos, estos fragmentos de imágenes, pues, de estos videos encontrados en YouTube, encontrados en Vimeo, se iban traslapando con un audio que tenía como diferentes, digamos, capas de sonidos, ¿no? Por una parte hay una narración sobre el alunizaje, la llegada del hombre a la luna en el 69, está, digamos, todo este tema del tren que frecuentemente está sonando a lo largo del video, y es un poco como digamos, explorar, ¿no? Ese territorio con otros ojos, es decir, el que llega a una tierra desconocida y que se encuentra, digamos, en un contexto que no es el propio, pues de alguna manera es una especie de alunizaje, ¿no? Y es, digamos, un poco también unas formas de conquista que muchas veces no las vemos o las vemos más bien como en términos de un problema y no tanto de lo que ese otro o esa otra puede aportar dentro de ese escenario al cual ha llegado, ¿sí? Si quieres, pasamos la siguiente diapositiva. Bien, estas piezas que se llaman paralelos y meridianos, digamos que sigue la misma lógica. Estas son pues fotografías de prensa así como bastante reconocidas, ¿no? Es decir, a nivel global, publicadas en muchos periódicos como el New York Times, como El País, como The Guardian, y que son imágenes sobre todo de los naufragios en el Mediterráneo, o el caso nuevamente de las caravanas. Para mí era como importante, digamos, plantear un poco la perspectiva de cómo se visualiza estas imágenes desde la óptica de los grandes medios, ¿no? O, digamos, desde la mirada del primer mundo, en muchos casos cunas de la civilización occidental, y cómo a partir de ahí se podía hacer un estudio de la imagen, cómo se secciona en términos de composición para relacionarlo como con esta
historia del arte también tan occidental que pues es predominante en nuestros contextos también hoy en día. Y digamos que en función de ello yo estaba pensando en términos de, bueno, ¿qué pasa si estas imágenes también, digamos, son leídas como, no solamente como un registro fotográfico, sino que tienen un componente pictórico? Así que hay como una intervención alrededor de ello, pero pues sigue igual como la misma secuencia de las otras piezas, porque para mí, yo por lo menos no veo, digamos, las exposiciones como componentes atomizados de obras que están hablando solamente de sus propias como narrativas, sino que esas narrativas están interconectadas en muchos niveles con las otras piezas dentro de un proyecto, que es un poco lo que pasa con esta exposición. Si quieres, vemos la siguiente diapositiva. Y digamos que partiendo de estas piezas, que eran como que son estas imágenes recogidas de internet, pues digamos que volví nuevamente como a lo que era el tema del dibujo. Y uno de los grandes problemas que yo tenía era, bueno, o sea, si yo quisiese, por ejemplo, no sé, identificar cuáles, digamos, son las condiciones o los lugares a donde es trasladada una persona cuando llega a la frontera, cuando, digamos, llega a ICE, que es como la oficina de control y aduanas de Estados Unidos y te va a sacar de la casa aunque tengas 30 años viviendo en el país. O sea, ¿cómo son estos lugares? Porque solamente se habla de centros de detención. Ahí surgió pues todo un tema a nivel mediático muy fuerte y era el tema de los niños encarcelados, ¿no? En estos centros de detención. Niños desde 1 año hasta adolescentes que son llevados Y ahí a entra también como, perdón, ahí entra también este fenómeno de la separación de las familias, de la falta de comunicaciones entre ellas mismas, así estén en el mismo país. Correctamente. Sí, de hecho esa es como la crisis más fuerte que ha ocurrido en los últimos 3 años o 4 años, ¿no? Porque muchas de estas familias que, pues, o sea, digamos, son llevados, el padre es llevado, no sé, a un centro de detención en Houston, mientras que la madre es llevada a California y los hijos se quedan, no sé, en Nueva York, ¿no? Entonces, en otro centro de detención. Y esto ha hecho que el proceso de, digamos, de reubicación y de reunión de estas familias sea tan complejo, porque ninguno de estos centros funciona de manera autónoma, ¿sí? Y digamos, a la fecha, por lo menos hay entre 500 y 700 que están todavía desaparecidos, no desaparecidos, pero sí por lo menos que no han podido ser reubicados con sus familias originarias, ¿no? Y estos centros realmente son cárceles, o sea, son cárceles que comunes, en donde tú encuentras presos comunes, no están necesariamente como en el mismo módulo, pero sí, digamos, son centros de detención en donde tú tienes, pues, o sea, niños, personas, pues, que son trabajadoras, que no han cometido ningún tipo de delito más que no tener documentos, pues ahí recluidos, ¿no? Muchos han pasado varios meses. Se supone que ahora con las políticas de Biden, pues eso se está flexibilizando, pero digamos que hay mucho todavía ahí que no sale a la luz y que es un proceso bien complejo. ¿Cómo llegué, digamos, a estas imágenes? Yo realmente estaba como haciendo una búsqueda. Me puse en Google Maps a darle como un recorrido alrededor del mundo, ¿no? Buscando como los centros de refugiados en algunas zonas de África. En Grecia, por ejemplo, hay unas zonas tremendas, ¿no? En Lampedusa, el tema del centro de refugiados de Moria, que es el más grande del mundo y que se acaba de incendiar hace unos cuantos meses, pero que era una zona realmente tremenda. Y lo que me di cuenta es que cuando tú buscas en Google Maps o en Google Earth, estas zonas están bloqueadas satelitalmente, es decir, o sea, todo se ve clarito, pero luego, pues, cuando tú te vas, o sea, y pones como la ubicación, o sea, la geolocalización, lo que te encuentras es que estas zonas están pixeladas, ¿no?
Entonces no tienes acceso a ver cuáles son las condiciones de los migrantes que están ahí recluidos, ni digamos en qué condiciones viven, ni cuál es, digamos, la característica del espacio geográfico en el cual habitan, que pues hoy en día se sabe que en el caso, por ejemplo, de los centros de refugiados en Kenia y lo mismo lo que ocurría en Lampedusa, son centros de hacinamiento, ¿no? En donde estas personas no tenían ningún tipo de posibilidades, por ejemplo, de salir a las regiones, digamos, cercanas, a las ciudades cercanas a buscar trabajo, sino que estaban ahí prácticamente aprisionados. Y entonces dije, bueno, es muy difícil, ¿no? Es complejo como poder ver un poco como las características físicas de estos lugares, pero ¿qué pasa, digamos, con los centros de detención en Estados Unidos? Y ahí es cuando entré a la página de ICE, pues que no la puede buscar ahí, y ahí aparece como el centro de detención y aparece pues también como la ubicación geográfica, ¿no? Uno puede meter ahí pues un poco como la latitud y la longitud donde se encuentra la cárcel, y dicho y hecho pues aparecen digamos como los centros y te sale como toda la información de cuál es la característica del centro, la población carcelaria, cuáles son como los elementos, perdón, las características como del espacio geográfico. ¿Hola? Sí, Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchas? sí, Yo pensé que te Escuchamos, sí. habías congelado. Por ahí. las Súper, características del gracias. espacio geográfico. Sí, y entonces empecé a hacer como estos registros de estos centros. Y lo interesante de eso es que permitía, al menos la aplicación permite como hacer una descarga, ¿no? De la imagen en una muy buena resolución y en un gran formato. Lo que aparece, por ejemplo, en el caso de la imagen del lado izquierdo es como todas las políticas para, digamos, localizar una persona que está detenida en un centro de estos, una persona migrante, ¿no? Y hay como todas las restricciones, o sea, uno lee las restricciones ahí, es una cosa tremenda. Y pues para mí, digamos que el tema de la palabra, el tema de lo que puede decir un poco como las oraciones, de alguna forma, creo que aportan mucho en términos de lo que uno podría pensar o de lo que uno podría, digamos, interpretar en torno a lo que uno está viendo, ¿no? Entonces, para mí sí era como importante comenzar a plantearnos como unas especies de consignas alrededor de las nociones de libertad, alrededor de las nociones, por ejemplo, de las estructuras que restringen la movilidad, que digamos que estas semanas están un poco como acompañadas con estos textos, no necesariamente con el fin de que uno diga, ah, está hablando de esto necesariamente, ¿no? Sino más bien, pues un poco, pues la imagen es lo que ves, es digamos, una especie de documento que te está contando un poco sobre el espacio geográfico que aparece ahí, pero también una reflexión en torno a esos conceptos, ¿no? A lo que significa hoy en día pensar las nociones de libertad, las nociones de democracia, las nociones sobre la frontera, sobre el muro, ¿no? Y bueno, esta es como otra pieza que estaba en la exposición, se llama República, bueno, no, se llama República, esta es otra pieza, estoy confundiendo, pero es como un poco como, digamos, sostenido sobre los hombros de gigantes. Digamos, muchas de mis referencias vienen, no, o sea, no solamente del arte, sino de cosas como, de pronto, libros que quizás estoy como estudiando y tal vez hay algo que me llama la atención o de pronto algún disco, qué sé yo. Y un día estaba como estaba escuchando un disco que lleva el nombre como Standing on the Shoulder of Giants y dije, esta frase es como interesante y me puse como a buscarla y pues luego me doy cuenta que la referencia tiene que ver con Isaac Newton, ¿no? Que está hablando un poco sobre todo lo que había logrado en la vida, pues es porque estaba como apoyado sobre los hombros de gigantes. Y ahí entra como este concepto de la excepcionalidad de Estados Unidos como nación, ¿no? Y un poco sobre la base de qué Estados Unidos se ha construido, pues sobre la base de la migración, ¿no? Entonces, yo tenía como este cuero que ya hacía muchos años que quería hacer algo. O sea, yo tengo el gran problema de ser un acumulador compulsivo, entonces acumulo muchas cosas y mi esposa dice que acumulo basura. Bueno, a veces sí, pero el tema es que tenía este cuero y entonces lo que hice es que
empecé como a dibujar sobre el cuero con un cautín, ¿no? Entonces era como una especie de pirograbado, ¿no? Y empecé a hacer como este mapa de Estados Unidos y empecé a grabar como este texto, ¿no? Que es un poco como casi como casi una especie de, digamos, de sello, ¿no? De estampado en torno a esta noción sobre qué bases se sostienen los países, sobre qué bases, digamos, y no me refiero a la historia, no me refiero necesariamente a los grandes relatos que se cuentan sobre las naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino sobre la base humana, ¿no? Es decir, sobre las características que conforman en términos, pues, de la manera más, si se quiere, objetiva posible, ese factor humano que está allí presente y que está construyendo justamente como la idea de país, pues es justamente sobre una mezcla de cosas. Gente que ya estaba aquí, gente que llegó, gente que se va. Y pues yo creo que es un poco como la historia de muchos contextos. Yo creo que Colombia está pasando por eso en este momento. Colombia es un país que históricamente ha sido muy cerrado a la migración. Pero pues al igual que muchos otros países en Sudamérica está atravesando por esta experiencia y eventualmente eso va a terminar mutando en otra cosa, ¿no? Que va a terminar también pues sosteniendo buena parte de la historia contemporánea buena parte de la historia contemporánea de estos países. Sí, bueno, no sé si quieres comentar algo o quieres preguntar. Si me dan la guitarra, yo, o sea, no paro. Yo creo que ya nos queda poco tiempo y sería chévere como pasar por las demás Vale. piezas. Vale. Pero no, Lester, coméntanos sobre esta pieza que era increíble. Estaba así, pues esta es como una vista de cómo la ubicamos en la sala, que se titulaba A la deriva y era cera fundida. Y este es un detalle que simulaba como estas balsas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esta es una pieza que realmente está en proceso porque, digamos, Sí. a mí me gusta como pensar las piezas en términos como de primera y segunda parte, ¿no? Entonces hay una primera parte que es como muy tridimensional y es esta fundición tal cual, ¿no? Y es un poco como este vidrio negro que de alguna manera es como una metáfora, ¿no? Del mar abierto, ¿sí? Yo siempre me pongo a pensar qué es esto, o sea, cómo es esa experiencia, cómo ha de ser una cosa espantosa estar en el mar abierto en la noche, ¿no? O sea, a las 3 de la mañana, pues sin rumbo, ¿sí? O sea, al vaivén, ¿no? La segunda parte de esta pieza realmente es un video, ¿no? Que es el proceso digamos, en donde la pieza se va derritiendo paulatinamente y pues, lo único que tenemos es como el rastro de la cera. Y era un poco eso, sí, es decir, es como pensarnos estas características, ¿no? Del viaje, digamos, de los peligros que se implica, de todas las relaciones que hay en torno al viaje y los miedos que hay detrás de ello. Yo creería que, pues por lo menos para mí tiene como un componente bastante metafórico, como nuevamente unas referencias un tanto mitológicas, tal vez, como muy propio como de todas estas historias que están tan presentes en la literatura. Y si quieres, vamos a las siguientes. Así como para hablar brevemente y pues, si hay preguntas. Bueno, esta es otra pieza de otro proyecto que se llamaba El orden de las cosas. Digamos, esa exposición tenía como muchos elementos. No solamente estaba hablando sobre migraciones, sino también sobre la construcción de la cultura, sobre aspectos que están referidos a la economía. Pero esta pieza en particular y la siguiente, si quieres la ponemos, se llama Constructora, y la siguiente que es una bitácora, es un mapa del tercer mundo, está pirograbado también en un REM, pues estaba hablando un poco sobre la metáfora de la travesía, ¿no? Y digamos como un poco esto, pues de alguna manera se convierte nuevamente en digamos como en unos elementos que refieren sobre esas características de los límites, digamos, de la asfixia tal vez en torno a toda esa legislación jurídica que hay detrás de la noción de frontera y del migrar, ¿no? Y la siguiente pieza... creo que acá sería chévere un poquito hablar de los objetos, ¿no? De cómo tú integras ciertos objetos
que parecen contar historias también a tu obra. Vale, sí, pues, o sea, yo generalmente, digamos, lo que más hago es instalación, objetos y videos, pero bueno, últimamente también he estado como haciendo otras cosas. Para mí hay un tema en torno al objeto y es que el objeto, digamos que no necesariamente es un enunciado, digamos, que acompaña digamos, el carácter político de la pieza. O sea, y cuando digo político, nuevamente me refiero como a todo lo que hay detrás de la palabra o del concepto de lo político, que es mucho más amplio o va más allá de una condición ideológica. Me parece que de alguna manera se habla como de una política en torno al objeto y es como, digamos, el objeto puede derivar en múltiples nociones que están hablando de muchas cosas más. Es decir, por ejemplo, en este caso hay como la pared, por ejemplo, se había pintado de un color como un azul marino. Hay como todo un tema espacial que está ahí presente, pero que de alguna forma también refiere a pensar el objeto nuevamente, o sea, no como un soporte, sino más bien como un elemento que orgánicamente se entrecruza con los otros elementos que terminan de construir la narrativa en este caso, ¿sí? O sea, digamos, yo estoy claro y consciente y me encanta pensar que a veces las cosas hablan de su propia naturaleza en tanto que cosas, ¿sí? Es decir, en tanto que objeto, hay un objeto que puede hablar de sí mismo. En su No muchas veces función. ocurre correctamente o como pasa en el Ready-Made en muchos casos. Y en otras ocasiones el contexto habla sobre su entorno, sobre su contexto, sobre la historia que hay, que digamos que le rodea, que es un poco lo que pasa con algunas de estas piezas. Y es decir, digamos, el objeto pues también se entrelaza orgánicamente con el mapa, con el neumático, pero no es que una cosa va por un lado y por el otro, ¿no? Sino que de alguna manera pues tienen que mantener como este diálogo lo suficientemente fluido para no necesariamente parecer solamente una impostación de un elemento sobre el objeto. Sí. Queríamos presentar esta última pieza que yo creo que en esta diapositiva se ve mejor, que también hizo parte de este proyecto del orden de las cosas, de la serie La ideología y el paisaje, que tenía pues esta premisa que dice Nobody builds walls better than me. Entonces, pues me parecía chévere que nos contaras acá un poco sobre de dónde sale, que yo creo que mucha gente sabe igual, pero también pensar un poco en el espacio público. Sí. Sí, eso es como otro componente que creo que es como, que a mí me interesa mucho y es pensar cómo lo que se dice en el espacio público, lo que, digamos, el valor de la palabra en el espacio público, el argumento, digamos, la manera en cómo se justifican ciertas acciones de lo público, pues están muy arraigadas en unas nociones de poder, un poco más o menos como Rancière lo señalaba, ¿no? Cuando hablaba sobre lo político y lo policial y decía, bueno, es que en lo público hay quienes, digamos, emiten voz y hay quienes emiten ruido, ¿no? Y eso estará como en dependencia de la escala en donde te sitúes, ¿no? En la jerarquía de poder. Así que configuran la realidad, configuran la realidad de las personas que habitan ese espacio. Total, sí. Entonces era un poco como llevar la palabra al espacio de lo público. Esta frase es un discurso de campaña de Donald Trump, que cuando está hablando un poco como sobre la caracterización. O sea, para Donald Trump todos somos mexicanos, ¿ok? O sea, desde México hasta Argentina todos somos mexicanos. Entonces, él estaba como, pues haciendo como un discurso ahí medio xenófobo en torno a los mexicanos. Y prometía muchas cosas, ¿no? Prometía construir el muro, prometía, digamos, endurecer las restricciones a la frontera, y pues en eso se les hace esta expresión que era como nadie construye muros mejor que yo, ¿no? Creo que lo dejó bien, o sea, creo que la dejó muy bien argumentada. Creo que Estados Unidos hoy en día está partido por un gran muro en términos políticos y, digamos, en términos de culturales, ¿no? Pero pues me parecía como importante hablar sobre esto, ¿no? En el espacio de lo público, que supone situar en el espacio público una expresión de estas, así sea simplemente como un gesto poético, digamos,
digamos, no es, digamos, una frase que está tampoco pensada para permanecer, es una tela, una manta. Y esta pieza que se había hecho anteriormente para una exposición que había hecho en el Museo de Arte Moderno en El Salvador, una exposición personal, me parecía como apropiada como a colación, ¿no? Y ponerla a circular dentro de otro escenario, dentro de un contexto distinto que permitiera también como reevaluar, digamos, la interpretación de la frase. Y así como estas frases, pues hay muchas otras que yo voy recogiendo, algunas frases pues que yo construyo, otras extraigo de libros, de discursos. Para mí es como esa flexibilidad del lenguaje, ¿no? De retomar de aquí y de allá y de poder como remezclar todo esto y ver qué sale. Pues para mí es como importante, pero sobre todo, digamos, cómo entra en sintonía y coherencia pues, con otras cosas que me interesa también cómo abordar, en este caso, pues, estas referencias nuevamente a la migración. Y la última, si quieres, vemos esa última pieza, por cuestiones de tiempo, no sé si está por ahí. Vale, esta pieza, El futuro es nuestro, era como el epílogo de la exposición. Nuevamente yo leo, o sea, cuando pienso en un proyecto, no pienso como en una pieza en particular y como, digamos, si se relaciona o no con las otras, sino más bien pienso como en un arco argumental, es decir, es como un poco una gran idea que acobija como todas las demás piezas, pero digamos que se va mostrando también como por secciones, ¿no? Y entonces tienes como las piezas de los mapas, que digamos tienen como un carácter muy de introducción al proyecto, y luego digamos estas relaciones de cómo eso se extrapola al tema de las geolocalizaciones, de los centros de detención, y cómo eso, digamos, es visto del panorama del enfoque mediático en la prensa, con las imágenes de los naufragios. Y finalmente, digamos, como que después de todo este recorrido, ¿no? Que también por el cual atraviesa el video, ¿no? Pues se llama el viaje. Tenemos como un epílogo, ¿no? Que es un poco, bueno, Sí. El futuro El es viaje nuestro, también. pero ¿de quién? Sí, es decir, la pieza es una especie de alfombra, bueno, no es alfombra, pero sí, digamos, como una superficie hecha con palillos de dientes. Para producir esta pieza, digamos que hay como un proceso que para mí es relevante porque tiene que ver con digamos, con la automatización del trabajo, algo muy común, digamos, y otro fenómeno que también está impulsando otros desplazamientos demográficos, y es la tecnificación de la industria, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, digamos que la pieza, digamos, pasa por un proceso que es abrir un hueco y poner un palillo, abrir un hueco y poner un palillo. Es un proceso muy automático, muy similar a lo que ocurre en el trabajo maquilero. Digamos, los países del Triángulo Norte se caracterizan por ser países maquileros. Y en su momento Honduras era uno de los principales productores de camisetas, por ejemplo, que eran encargados por Taiwán, por China. Hoy en día se sabe que hay barcos maquileros que salen desde puertos de China y adentro pues van personas produciendo la ropa que luego llega a otro país, ¿no? Y se entrega, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, con mucha de la ropa de marca que se produce en Bangladesh y otro tipo de lugares que son pues grandes, digamos, centros de procesamiento en donde las personas cumplen una única función, ¿sí? Es decir, hay quien se dedica solamente a pegar botones, hay quienes se dedican solamente a pegar cuellos de camisa y así sucesivamente. Entonces, imaginémonos un poco cómo es la característica de este tipo de trabajo, donde se ha demostrado que este tipo de trabajo tienen una incidencia muy importante en enfermedades como el Parkinson, por ejemplo. Se sabe que reduce la capacidad cognitiva del trabajador y, digamos, el componente creativo también, porque pues, básicamente está limitado a hacer una sola acción. Entonces, para mí era como interesante traer como este proceso, ¿no? Casi como si se fijan bien, realmente es un proceso, es un registro performático, pero la acción no se ve. Es decir, el proceso de pegar es un proceso arduo. Y finalmente es una pieza que está referida al tema del trabajo, pero también al tema de las razones por las cuales alguien se va a buscar ese tipo de trabajos, ya sea en el propio país o ya sea en un país externo. Y un poco pensar, bueno, el futuro es nuestro, será como también una frase que podría parecer más o menos alentadora, pero también podría esconder, digamos, un significado mucho más siniestro, ¿sí? Es decir, ¿qué hay detrás de ese futuro y quién está, digamos, haciendo como esa apropiación del futuro, ¿sí?
el futuro es es de aquellos que conquistan, digamos, el territorio, o el futuro es, digamos, de aquellos que manejan la narrativa en torno a ese territorio sobre el cual digamos, se extienden las restricciones, en este caso geográficas, que es un poco como el carácter, pues, como central del proyecto. Y pues con esto cierro. También esos posibles futuros, ¿no? También, sí, realmente es bastante ambiguo. Pues queríamos saber si hay preguntas. Yo acá estoy mirando que están preguntando en dónde podemos encontrar la exposición. La pueden ver en la página web de la Galería 980, que es 980.com. En la pestaña del 2020, ahí tenemos el registro fotográfico, el texto curatorial y ahora tenemos recorridos online también para que puedan recorrer la exposición. Vale. No sé si hay más preguntas. Vale. Jennifer dice gracias, la visitaré. Pues no sé, si no hay... Más preguntas. Pues muchas gracias, Lester, y muchas gracias de nuevo a la facultad por este espacio. Y pues los invitamos a que vengan a la Galería 980, que visiten la página web, visiten los proyectos del Lester y pues aprovecho este espacio también para contarles que esta próxima semana van a ser Gracias, los Jennifer. últimos 2 días de la exposición de otro profesor de los Andes, Fernando Díaz, por si quieren venir. Bueno, muchas gracias a ti, Luciana, y muchas gracias a Jennifer y a Isadora, pues por dedicarle el tiempo y a las personas que nos están viendo por otros canales. Mil gracias. Gracias a todos.